incidente de seguridad del candidato republicano y las implicancias que esto podría tener para la campaña. Y ahí lo ve en pantalla usted al analista internacional Guillermo Holzman para hablar un poquitito y conversar sobre lo que significa esta noticia que durante el fin de semana Guillermo nos tuvo bien atentos. ¿Cómo estás, Guillermo, primero que todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un agrado saludarte como siempre. Igualmente, Guillermo. Bueno, los ojos del mundo puestos en Estados Unidos precisamente en esta ocasión por este tema de seguridad donde el blanco además ha sido un candidato presidencial. Efectivamente, digamos, un atentado, o por lo menos con todas las características de un atentado para poder colocar nuevamente en cuestionamiento la capacidad del servicio secreto de cautelar y cuidar a los, en este caso, candidato presidencial, expresidente también, y la capacidad también de Estados Unidos de poder ir avanzando en una brecha de mayor violencia y con capacidad también para poder acercarse a un candidato presidencial que ya había tenido atentado y colocar, yo diría, un tema en la mesa de la campaña electoral que tiene que ver con la polarización por una parte, con el uso de la violencia como una herramienta que se considera legítima y a su vez también colocar a Donald Trump en una posición bastante compleja dentro de lo que es el escenario político de Estados Unidos. Claro, Guillermo, bueno, tú lo comentabas ahí, ¿no? Hace algún tiempo observábamos ese ataque también, que en pleno meeting tuvimos ahí también la posibilidad de observarlo prácticamente en vivo, ¿no? Y una imagen que dio la vuelta al mundo rápidamente, como lo ocurrido hace unos días ahí en Florida. Y llama la atención lo que tú dices, ¿no? Lo clave que es la seguridad y lo vulnerable que están siendo finalmente estas medidas. Efectivamente, hay toda una discusión en Estados Unidos respecto a la capacidad de servicios secretos de realmente poder brindar la seguridad que le corresponde a los presidentes, vicepresidentes, a los expresidentes, a ex vicepresidentes, es decir, a todos aquellos que han ocupado un cargo importante en la estructura política de Estados Unidos. Ya el primer error que tiene que ver con el atentado que sufre Donald Trump en ese meeting que vemos en pantalla, ya pasa a colocar un cuestionamiento bastante grande. Y esta segunda posibilidad, donde un agente de servicio secreto logra identificar un arma y finalmente, digamos, evita que se produzca un disparo, coloca ya una segunda alerta más allá de que haya evitado que se haya materializado justamente ese ataque. Entonces, tenemos acá primero un tema de seguridad respecto al servicio secreto, que hoy por hoy, para aquellos que conocen la estructura de Estados Unidos, depende del Homeland Security y ya no depende como de la presidencia como era antiguamente. Y lo segundo es que coloca esta idea de que la polarización y la violencia empieza a ser parte de esta campaña presidencial en su último mes, particularmente antes de que se produzca la votación, pero también deja una estela de duda en torno a cómo es posible que estos tipos de ataques se puedan producir. Bueno, y ahí se abre un espacio enorme para la conspiración, María Jesús. Claramente. Bueno, son bastantes dudas las que surgen luego de este episodio, pero la más inmediata, sabemos que se avecinan estas elecciones presidenciales. Hace poquito tuvimos la posibilidad de observar a través de nuestras plataformas también lo que fue el debate con Kamala Harris, ¿no? Y bueno, ganador, perdedor, en fin, más allá de aquello, evidentemente son candidatos que están en la pauta diaria y que necesitan generar contenido, ¿no? Pero no con este tipo de informaciones. ¿De qué manera entonces podría tener alguna implicancia esta serie de ataques hacia Trump en su campaña? Estos ataques, en la medida en que han sido realizados y si así se acreditase por personas que tienen una visión propia de la situación, porque estamos hablando de lobos solitarios, no estamos hablando de grupos armados organizados. Eso es la primera cosa que habría que hacer la distinción. Segundo, estamos hablando de alguien que sabía de la agenda del presidente, en consecuencia pudo ingresar al campo de golf, pudo prepararse, parapetarse, tratar de esconderse, y si es que no es visto por un agente del servicio secreto que estaba adelantado, probablemente hubiese hecho un disparo. Lo notable es que esta persona apoyaba a Donald Trump anteriormente y que luego empezó a cuestionarlo. Su currículum en las redes sociales es bastante profuso y también bastante inquietante respecto a cómo él piensa, cómo él ve toda la escena política de la campaña que se ha desarrollado hasta ahora. Con esos elementos en la mesa, sin duda esto va a tener algún grado de impacto en un sector de votantes que son justamente los que Kamala Harris y Donald Trump intentan de alguna forma capturar para poder triunfar en la elección. Pero también nos deja dudas razonables en torno
a la capacidad que tenga Donald Trump de aceptar digamos, una votación contraria o muy ajustada el próximo 5 de noviembre, porque finalmente la violencia lo está acompañando, digamos, y eso no es un buen indicador cuando se trata de campañas políticas o particularmente de cualquier escenario político. Es decir, acá se trata de un intento de asesinato contra un expresidente. Más allá de que haya resultado o no, no es un homicidio cualquiera, es un mega homicidio, ¿no es cierto?, que coloca elementos nuevos en la mesa política, y claramente la agenda de contenido se va a ir por ese lado más que por los contenidos de las propuestas de campaña que tenga Donald Trump. Bueno, de hecho, acá leyendo distintos artículos que han arrojado la prensa internacional, por ejemplo, algunas reacciones del propio Donald Trump, que busca culpar a Joe Biden y Kamala Harris por su aparente intento de asesinato. Parafraseo acá, su retórica está provocando que me disparen. Han sido parte de las declaraciones que ha hecho Donald Trump últimamente, producto de este episodio. ¿Tu opinión, Guillermo, como experto también en la materia? A ver, yo te diría que Donald Trump está manejando y está instrumentalizando esta suerte de atentado frustrado contra él, porque quien intentó dispararle, si eso efectivamente, digamos, era su intención, era una persona que votó por Donald Trump anteriormente. Es una persona que en sus redes sociales, a pesar que ya la bajaron, pero por lo menos lo que alcanzamos a visualizar antes de que eso sucediese, era una persona que era claramente un fanático de Donald Trump y que luego lo empieza a criticar y a apoyar a Joe Biden. Entonces, estamos frente a una persona que empieza su acción política o su retórica política en redes con un apoyo a Donald Trump, y más allá de su estabilidad mental o no, en definitiva, parte de ahí. Consecuencia, lo que dice Donald Trump respecto a que la responsabilidad de Joe Biden o de Kamala Harris no tiene asidero en virtud justamente de las informaciones que ha entregado el FBI respecto a este sospechoso de haber querido asesinar, o sea,